Los mismos padres que me dejaron sin apoyo a los 18 años me sonreían desde el otro lado de una pulida mesa del tribunal como si nada hubiera pasado. Tenían las manos entrelazadas, su postura era relajada, confiada. Después de todo, mi abuelo multimillonario ya no estaba, y creían que todo su imperio estaba finalmente a su alcance. Me senté allí en silencio, con el pulso firme, escuchando a mi madre susurrar: por supuesto, gestionaremos todo por ti, Naomi. Como si todavía fuera una niña, como si no hubiera sobrevivido años sin ellos, como si no hubiera aprendido exactamente quiénes eran. No preguntaron cómo me sentía. No se disculparon. Ni siquiera fingieron recordar la noche en que me dijeron que estaba sola con nada más que una maleta y una puerta principal cerrada con llave detrás de mí. Para ellos, esto no era una reunión. Era una transacción. Ya estaban gastando el dinero en sus cabezas. 3.800 millones de dólares. Pensaban que yo era demasiado débil para controlarlo. Lo que no sabían era que mi abuelo había planeado este momento. Crecí en una casa donde el dinero nunca se discutía como una limitación, solo como una recompensa. Desde fuera, mi familia parecía perfecta. Una casa grande, colegios privados, cenas donde mis padres hablaban con orgullo de valores y disciplina. La gente los admiraba. Los vecinos elogiaban lo bien educados que estábamos. Nadie cuestionó nunca si el amor dentro de esa casa venía con condiciones, pero así era. En nuestra familia, el afecto se ganaba. La aprobación tenía un precio. Y el dinero no era solo una moneda. Era una herramienta de control. Mi hermano mayor, Daniel, lo aprendió pronto. Él era todo lo que mis padres admiraban. Confiado, franco, infinitamente seguro de su propia importancia. Incluso cuando fracasaba, se presentaba como potencial. Cuando tenía éxito, era la prueba de que mis padres habían hecho todo bien. En la cena, Daniel hablaba. Mi padre escuchaba. Cuando Daniel alardeaba de ideas de negocio que apenas entendía, mi padre asentía como si estuviera escuchando hablar a un futuro director ejecutivo. Cuando hablaba de querer más dinero, más poder, más reconocimiento, mi madre sonreía con orgullo como si la ambición en sí misma fuera una virtud moral. Yo me sentaba frente a ellos, empujando silenciosamente la comida en mi plato. No era rebelde. No era perezosa. No era imprudente. Era observadora, reflexiva. Hacía preguntas en lugar de aceptar respuestas en las que no creía. Y de alguna manera eso me convertía en la decepción. Cada vez que hablaba de los libros que amaba o de las ideas que me interesaban, mi madre inclinaba la cabeza y decía: «Qué bien, Naomi». En un tono que dejaba claro que la conversación ya había terminado. Mi padre apenas levantaba la vista. Para ellos, la curiosidad no era una fortaleza, era una ineficiencia. La verdadera división se hizo imposible de ignorar una vez que el dinero entró en escena. Daniel cumplió 17 años y recibió un coche nuevo aparcado en la entrada con un lazo en el capó. Todos rieron e hicieron fotos. Recuerdo a mi madre abrazándolo y diciendo: «Esta es una inversión en tu futuro». Cuando llegó mi 18 cumpleaños, no hubo coche, ni celebración, solo un recordatorio silencioso de que necesitaba empezar a ser realista. La matrícula universitaria de Daniel se pagó sin rechistar. La mía vino con condiciones. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es el rendimiento? ¿Y si no terminas? Cuando pregunté con cuidado, en voz baja, por qué las cosas eran tan diferentes, el rostro de mi padre se endureció. Daniel entiende el mundo real, dijo. Tú eres demasiado emocional, demasiado sensible. Esperas que te den las cosas hechas. Esa fue la primera vez que me di cuenta de algo fundamental. A sus ojos, yo no era una inversión. Era un lastre. Para cuando cumplí 18 años, la decisión ya estaba tomada. No discutieron. No gritaron. Me sentaron en la mesa de la cocina como ejecutivos finalizando un contrato. Ya eres una adulta, dijo mi madre con calma. Es hora de que aprendas a valerte por ti misma. Ninguna mención a Daniel. Ninguna explicación de por qué él seguía recibiendo apoyo mientras a mí me dejaban a mi suerte. El mensaje era claro. La independencia no era un valor. Era un castigo.
Esa noche, empaqué una sola maleta, 2 mudas de ropa, algunos objetos personales que de todos modos nunca les importaron. Mis padres se quedaron en el pasillo y observaron. No crueles, no emocionales, solo distantes. Cuando la puerta principal se cerró detrás de mí, el sonido resonó más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. De pie en ese porche, agarrando el asa de mi maleta, no lloré. Lo entendí. Entendí que en mi familia, el amor era condicional, y yo no había cumplido las condiciones. La única persona que nunca me miró como si yo fuera un error fue mi abuelo. William Carter no levantaba la voz. No se jactaba de su riqueza, y ciertamente no necesitaba recordar a nadie quién era. Mientras mis padres usaban el dinero para controlar la situación, mi abuelo usaba el silencio. Él observaba, escuchaba, y de alguna manera siempre parecía entender lo que la gente decía realmente, especialmente cuando pensaban que no estaban diciendo nada en absoluto. Después de que me dejaran sin apoyo a los 18, no se lo conté de inmediato. El orgullo me mantuvo la boca cerrada. La vergüenza llenó los huecos, pero él se dio cuenta de todos modos. Fue él quien me llamó primero, su voz firme y sin prisas. Naomi, dijo como si nada en el mundo pudiera apresurarlo nunca. Ven a cenar conmigo esta noche. Intenté poner excusas. Trabajo, deberes, cualquier cosa para evitar admitir la verdad. Él no discutió. Solo hizo una pausa y dijo, estaré aquí. Cuando llegué, no me preguntó dónde vivía. No me preguntó por qué parecía tan cansada. Simplemente me sirvió un vaso de agua, puso un plato delante de mí y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Finalmente, me rompí. No con lágrimas, con agotamiento. Le conté todo lo que nunca había dicho en voz alta. Los sermones, las comparaciones, la forma en que a Daniel siempre se le trataba como un futuro digno de financiación, mientras que a mí se me trataba como un riesgo que no podían permitirse. Esperaba decepción o lástima. En cambio, mi abuelo se reclinó en su silla y sonrió débilmente. Así que, dijo, finalmente te mostraron quiénes son. Eso fue todo. Sin indignación, sin sorpresa, solo confirmación. A partir de ese momento, se convirtió en mi refugio silencioso. Me quedé en su sofá más noches de las que puedo contar. Nunca lo llamó caridad, nunca me hizo sentir pequeña. Me daba dinero para la compra como si fuera lo más normal del mundo y decía, todo el mundo necesita un poco de ayuda a veces. No confundas eso con debilidad. Donde mis padres veían vacilación, él veía paciencia. Donde veían sensibilidad, él veía percepción. ¿Te das cuenta de las cosas?, me dijo una vez mientras jugábamos al ajedrez tarde en la noche. Eso incomoda a la gente, especialmente a la gente que depende del control. Nunca habló mal de mis padres, pero tampoco los defendió. Y ese silencio hablaba más alto que cualquier condena. Con el paso de los años, construí mi vida pieza por pieza. Nada glamuroso, nada ostentoso. Y en cada paso del camino, mi abuelo observaba en silencio desde la barrera. Sin interferir, sin dirigir, solo observando. A veces lo sorprendía estudiándome con una expresión que no podía descifrar del todo. No orgullo, no preocupación, cálculo. En ese momento, pensé que solo era un anciano reflexionando sobre el pasado. No me di cuenta de que estaba mirando hacia el futuro. Y no tenía idea de que mientras mis padres me habían descartado como una pérdida, mi abuelo estaba haciendo algo muy diferente. Se estaba preparando. Cuando mi abuelo murió, el mundo no se detuvo, pero algo dentro de mí sí lo hizo. William Carter había sido una presencia constante en mi vida durante años. Silencioso e inamovible, como un punto de referencia que nunca cuestioné que siempre estaría allí. Incluso cuando su salud comenzó a declinar, me convencí de que tenía tiempo. Los hombres como él siempre lo tenían. Sobrevivían a recesiones, traiciones, guerras. No desaparecían simplemente. Así que cuando el abogado llamó, con su voz cuidadosa y formal, ya sabía lo que iba a decir antes de que las palabras salieran de su boca. Siento tu pérdida, Naomi. El duelo vino después. Lo que llegó primero fue el entumecimiento. Volé para la lectura del testamento 2 días después. Vestí de negro, no porque nadie me lo dijera, sino porque sentía que era lo correcto.
Sentada sola en el asiento trasero del coche de camino al juzgado, me dije a mí misma que no esperara nada, un reloj, una carta, tal vez uno de sus viejos juegos de ajedrez. Eso era todo. No era lo suficientemente ingenua como para imaginar más. Mis padres ya estaban allí cuando entré. Parecían revitalizados. Mi madre se levantó de inmediato, su rostro suavizándose en algo que podría haber pasado por calidez si no la conociera tan bien. Me tomó las manos como si nos estuviéramos reuniendo después de un malentendido en lugar de años de silencio. Naomi, dijo suavemente. Me alegro mucho de que hayas venido. Mi padre asintió, sus labios ya curvados en una sonrisa que se asentaba demasiado cómodamente en su rostro. Daniel se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, inspeccionando la habitación como si estuviera evaluando una compra. Sin condolencias, sin disculpas, solo anticipación. Mientras tomábamos asiento, mi madre se inclinó hacia mí y bajó la voz. Esto debe ser abrumador para ti, dijo. Pero no te preocupes, nos encargaremos de todo. ¿Encargarse de todo? La frase pesaba en mi pecho. El abogado se aclaró la garganta y comenzó a leer. El lenguaje legal llenó la habitación. Activos, participaciones, valoraciones, números tan grandes que parecían abstractos. El pie de Daniel rebotaba bajo la mesa. Los ojos de mi padre se agudizaban con cada frase. Luego las palabras cambiaron. Según los deseos de William Carter, dijo el abogado, la totalidad de su patrimonio, valorado en aproximadamente $3.800 millones, debe ser transferido a su nieta. Dejé de respirar. Naomi Carter por un momento. Nadie habló. Luego mi madre exhaló bruscamente como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Mi padre sonrió más ampliamente. Daniel soltó una risa baja, negando con la cabeza. Bueno, dijo mi padre casualmente, entrelazando las manos. Eso tiene sentido. Me gusta la charla. Es una imagen. Nunca superó el vídeo. Mi madre me apretó el brazo. Por supuesto que sí, añadió. Siempre estuviste muy unida a él. Unida. No habían dicho esa palabra en años. Y naturalmente, continuó mi padre, ya inclinándose hacia adelante, lo gestionaremos por ti. Un patrimonio como este necesita experiencia. Estructura, supervisión. Daniel sonrió con suficiencia. Sí, Naomi. Este tipo de dinero destruye a la gente. Estaban tan seguros, tan relajados, tan completamente convencidos de que la decisión ya estaba tomada. Miré mis manos, que descansaban tranquilamente en mi regazo. No se dieron cuenta de que el abogado no había terminado de leer. No se dieron cuenta de la forma en que hizo una breve pausa antes de pasar la página. Y ciertamente no se dieron cuenta de la leve expresión de complicidad en su rostro. Porque mientras mis padres ya estaban dividiendo el control en sus cabezas, las verdaderas intenciones de mi abuelo aún estaban por revelarse. En el momento en que el abogado hizo una pausa, mis padres se inclinaron más hacia mí. No hacia él. Eso me lo dijo todo. La mano de mi madre se deslizó sobre la mía, ligera pero deliberada, como si estuviera reclamando algo que creía que le pertenecía. Debes de estar en shock, dijo en voz baja. Cualquiera lo estaría. No me aparté. No hablé. Dejé que continuara. Esto es demasiada responsabilidad para una sola persona, añadió mi padre. Su tono era tranquilo, razonable, la misma voz que usaba cuando quería que algo sonara como un favor en lugar de una exigencia. Tu abuelo tenía buenas intenciones, Naomi, pero gestionar un patrimonio de este tamaño requiere experiencia. Juicio. Daniel se rió por lo bajo. Sin ofender, dijo, finalmente descruzando los brazos, pero tú todavía alquilas. Nunca has gestionado ni siquiera una cartera de inversiones real. Esto no es una cuenta para principiantes. Es un imperio. Ahí estaba. No preocupación, no amor. Evaluación. No preguntaban si quería ayuda. Estaban decidiendo cómo tomar el control sin llamarlo así. Mi madre inclinó la cabeza, sus ojos brillantes de empatía fabricada. Siempre has sido sensible, dijo suavemente. Y eso no es algo malo, pero un dinero como este, rompe a la gente.
No queremos ver que arruines tu vida. Arruinar mi vida. Las mismas personas que me habían visto salir de su casa con una sola maleta de repente se preocupaban por mi bienestar. Finalmente levanté la vista. ¿Arruinarla cómo?, pregunté en voz baja. Intercambiaron miradas rápidas, practicadas. Bueno, dijo mi padre. Malas inversiones, decisiones emocionales, confiar en la gente equivocada, sonrió como si estuviera enumerando hechos inevitables. Estableceríamos salvaguardas adecuadas, fideicomisarios, supervisión. A nuestro nombre, añadió Daniel con facilidad. Solo temporalmente, como la forma en que me habían dejado sin apoyo temporalmente a los 18. Mi madre me apretó la mano de nuevo. Más fuerte esta vez. No necesitas demostrar nada, susurró. Déjanos manejar la presión. Para eso está la familia, familia. La palabra sonaba extraña en su boca. Podía sentir cómo las paredes se cerraban, no físicamente, sino estratégicamente. Estaban construyendo una narrativa justo delante de mí. Naomi está abrumada. Naomi no tiene experiencia. Naomi necesita protección. ¿Y la peor parte? Se lo creían. Creían que si hablaban con suficiente confianza, con suficiente calma, el resultado se inclinaría a su favor, que yo asentiría, que les entregaría el control por miedo o por gratitud. El abogado se aclaró la garganta de nuevo, pero mis padres no se dieron cuenta. Estaban demasiado ocupados explicándome mi propia vida, demasiado ocupados tratando de alcanzar un poder que estaban seguros de que ya era suyo. No tenían idea de que estaban hablando demasiado pronto porque mi abuelo no había terminado de hablar. Y la siguiente página del testamento estaba a punto de destrozar su versión de la historia. La habitación se había quedado en silencio, pero no del tipo respetuoso. Era el tipo de silencio que se produce cuando la gente cree que la decisión ya ha sido tomada. Mis padres se reclinaron en sus sillas, con los cuerpos relajados, satisfechos. Daniel tamborileaba con los dedos sobre la mesa, aburrido ahora que la parte difícil había terminado. Para ellos, esta reunión era solo una formalidad. El abogado no se sentó con ellos. Permaneció de pie. Se ajustó las gafas, me miró una vez, solo una vez, y luego volvió a mirar el documento que tenía en las manos. Si todos me permiten continuar, dijo con calma. Mi padre hizo un gesto de desdén con la mano. Por supuesto, solo los tecnicismos, ¿verdad? El abogado no respondió. Pasó la página. El sonido fue suave, apenas audible, pero cayó como un disparo. Hay, dijo con cuidado, disposiciones adicionales adjuntas al patrimonio del señor William Carter. La sonrisa de mi madre vaciló, no del todo, solo lo suficiente para que se viera una grieta. Adicionales, repitió ella a la ligera. Estoy segura de que no es nada inusual, el abogado siguió leyendo. El señor Carter anticipó que su herencia podría ser disputada. Esa palabra devolvió la atención de Daniel a la mesa. Disputada. Repitió mi padre, enderezándose ahora. ¿Por quién? El abogado no le respondió. Continuó leyendo. En el caso de que cualquier individuo, incluida la familia inmediata, intente interferir, gestionar, restringir o asumir la autoridad sobre el patrimonio en nombre de Naomi Carter. La mano de mi madre se deslizó de la mía. Tales acciones se considerarán una violación directa del testamento. El aire en la habitación cambió. Daniel se rió bruscamente. Eso es ridículo. El abogado no levantó la vista. Además, continuó con voz firme, el señor Carter especificó que no se nombrarían fideicomisarios, tutores ni gestores externos. El patrimonio permanecerá bajo el control único y exclusivo de Naomi Carter. Mi padre se levantó. Eso no es razonable, dijo, su calma finalmente quebrándose. Ella no está preparada para esto. El abogado levantó un dedo, no bruscamente, sino con decisión. No he terminado. El rostro de mi madre se había puesto pálido. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. El abogado respiró hondo y leyó el último párrafo. Dejó mi patrimonio a Naomi porque ha vivido sin mi dinero y ha aprendido su valor. Si mi hijo y mi nuera intentan tomar el control de lo que no es suyo, demostrará exactamente por qué nunca fueron elegidos.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e irreversibles. Por un momento, nadie habló. Luego mi padre golpeó la mesa con la mano. Esto es manipulación, espetó. La está poniendo en nuestra contra. Daniel apartó su silla. Esto tiene que ser impugnado. No puedes simplemente entregar una fortuna como esta a alguien que, pregunté. Mi voz cortó la habitación, más aguda de lo que esperaba. Todos se giraron para mirarme. Durante años, continué, ahora de pie, me dijisteis que no era capaz, que era demasiado emocional, demasiado arriesgada, y ahora estáis enfadados porque alguien finalmente no estuvo de acuerdo con vosotros. Mi madre se levantó de un salto. Naomi, cariño, no se trata de eso. Tu abuelo estaba enfermo. Estaba influenciado. No, dijo el abogado con calma. Fue preciso. El silencio volvió a caer. El abogado cerró el expediente. Estas disposiciones son legalmente vinculantes, dijo. Cualquier intento de anularlas resultará en la desheredación inmediata y posibles consecuencias legales. Mis padres lo miraron como si les hubieran golpeado. Su confianza se derrumbó en tiempo real. Las manos de mi madre temblaban. El rostro de mi padre se oscureció de rabia. Daniel me miró, ya no con superioridad, sino con incredulidad. Habían llegado a esa habitación sonriendo. Habían llegado esperando el control. En cambio, se iban sin nada. Y por primera vez en mi vida, no era yo la que era apartada. Era yo la que estaba de pie. Mientras ellos se daban cuenta demasiado tarde de que mi abuelo no solo me había dejado su fortuna, me había dejado la última palabra. No lo aceptaron. Sabía que no lo harían. La gente como mis padres nunca cree que el primer no se aplique a ellos. Para ellos, las reglas eran flexibles, especialmente cuando había dinero de por medio, especialmente cuando creían que la autoridad era su derecho de nacimiento. 2 semanas después, me entregaron unos papeles. Mi padre solicitaba al tribunal que pusiera mi herencia bajo tutela temporal, citando inestabilidad emocional, falta de experiencia financiera y mi favorita personal, un historial demostrable de mal juicio. Leí las palabras 2 veces, luego reí una vez, brevemente, sin humor. Así que, este era su siguiente movimiento. La sala del tribunal era más fría que la sala de conferencias donde se había leído el testamento, menos pulida, menos indulgente. Mis padres llegaron temprano, sentados juntos como un frente unido. Mi madre vestía colores suaves, del tipo que pretende sugerir preocupación. Mi padre estaba sentado rígidamente, con la mandíbula apretada. Daniel los flanqueaba, con los brazos cruzados, sus ojos moviéndose hacia mí con abierta hostilidad. No estaban aquí para reconciliarse. Estaban aquí para borrarme. Cuando el juez entró, la sala se puso de pie. Y cuando nos sentamos de nuevo, el abogado de mi padre comenzó a pintar un retrato de mí que apenas se parecía a un ser humano. Está abrumada, dijo. Aislada, fácilmente influenciable. Este nivel de riqueza supone un grave riesgo para su bienestar. Escuché en silencio cómo años de desprecio se reempaquetaban en lenguaje legal. Luego fue nuestro turno. Mi abogado se levantó lentamente, tranquilo, preparado. No discutió sentimientos. Discutió hechos. Presentó correos electrónicos donde mis padres se referían al patrimonio como nuestro. Registros bancarios que mostraban intentos de consultas hechas en mi nombre sin mi consentimiento. Mensajes de texto de Daniel llamándome un obstáculo temporal. Con cada documento, mis padres se movían en sus asientos. Finalmente, mi abogado se refirió al testamento en sí. William Carter anticipó este escenario exacto, dijo, sosteniendo el documento. Por eso incluyó un lenguaje explícito que prohíbe la interferencia. Esta petición no es preocupación, es confirmación. El juez miró a mis padres durante un largo momento. Luego habló. Este tribunal no reescribirá el legado de un hombre porque incomode a otros, dijo de manera uniforme. La petición es denegada. Mi madre inhaló bruscamente. El rostro de mi padre perdió el color. El juez no había terminado. Otros intentos de socavar la autonomía de la señorita Carter pueden resultar en sanciones. El mazo golpeó. Se acabó.
Mientras la gente se levantaba y comenzaba a salir, mi madre se acercó a mí, con la voz temblorosa. Solo queríamos protegerte. La miré a los ojos por primera vez en años. No, dije en voz baja. Queríais controlarme. No tuvo respuesta para eso. Salí del juzgado sola, no porque nadie me siguiera, sino porque por primera vez en mi vida, no necesitaba a nadie. La sentencia del tribunal no solo puso fin al caso. Los expuso. En una ciudad donde la reputación era moneda de cambio, mis padres habían pasado décadas construyendo la suya con cuidado, obsesivamente. Galas de caridad, almuerzos de negocios, fanfarronería silenciosa disfrazada de preocupación. Eran el tipo de personas en las que otros confiaban porque parecían respetables. Esa ilusión no sobrevivió al tribunal. La noticia se extendió rápidamente. Siempre lo hace. No la versión que ellos hubieran preferido, sino la verdad. La gente susurraba sobre la petición. Sobre cómo un padre había intentado que su propia hija fuera declarada no apta para controlar su herencia. Sobre cómo un abuelo multimillonario lo había anticipado y había escrito protecciones específicamente contra su propio hijo. Las invitaciones de mi madre disminuyeron y luego se detuvieron por completo. Las mujeres que una vez se inclinaban hacia ella en los almuerzos ahora sonreían educadamente y se excusaban temprano. La preocupación se convirtió en distancia. La distancia se convirtió en silencio. El mundo de mi padre se fracturó de forma más visible. Los clientes hacían preguntas. Los socios dudaban. La misma confianza que una vez impresionó a la gente ahora parecía arrogancia, especialmente después de que fracasara tan públicamente. En pocos meses, estaba dando un paso atrás. Esa fue la frase que usaron. Pero todos sabían lo que significaba. Daniel se desmoronó más rápido. Sin la certeza de mis padres sosteniéndolo, no sabía dónde situarse. La imagen del niño de oro se resquebrajó bajo el escrutinio. La gente que una vez se reía de sus chistes dejó de devolverle las llamadas. Las oportunidades se agotaron. La confianza que siempre le había resultado tan fácil se agrió hasta convertirse en amargura. Me acorraló una vez fuera de un café, de todos los sitios. ¿Crees que has ganado?, espetó. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? No levanté la voz. No sonreí. Creo que me hace libre, dije. Me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Y ese fue el momento en que supe que el cambio se había completado. No cambié mi estilo de vida de la noche a la mañana. Sin titulares, sin exhibiciones extravagantes. Invertí en silencio, aprendí deliberadamente, me rodeé de personas que no me veían como un activo a gestionar. Eso aterrorizó a mis padres más que cualquier otra cosa porque ya no podían alcanzarme a través del dinero. No podían asustarme con la retirada. No podían reescribir la narrativa. Habían perdido lo único en lo que siempre habían confiado, el control. Y mientras se desvanecían en el fondo de mi vida, me di cuenta de algo silenciosamente poderoso. No les había quitado nada. Simplemente había dejado de permitir que me quitaran a mí. Meses después, pasé en coche por la casa de mis padres por primera vez desde que todo terminó. El lugar parecía más pequeño de lo que recordaba. La pintura de las contraventanas se estaba pelando. El césped estaba crecido en los bordes, como si a nadie le importara lo suficiente como para mantener las apariencias. La luz del porche estaba encendida, pero la calidez que una vez proyectó se sentía hueca, performativa, como todo lo demás que habían mostrado al mundo. No detuve el coche. Durante años, esa casa había representado el fracaso para mí. El rechazo, el momento en que aprendí lo condicional que podía ser el amor. Pero al pasarla, no sentí nada que me oprimiera el pecho. Ni ira, ni tristeza, ni siquiera triunfo, solo distancia. La gente asume que heredar miles de millones te cambia de la noche a la mañana. Que te convierte en otra persona. Pero la verdad es más silenciosa que eso. El dinero no te construye. Solo amplifica lo que ya está ahí. Lo que cambió mi vida no fueron los 3.800 millones de dólares. Fue el momento en que me di cuenta de que nadie podía amenazarme con el abandono nunca más. Mi abuelo lo entendió. No me dejó su fortuna para hacerme poderosa.
Me la dejó para hacerme intocable para las personas que habían pasado toda mi infancia decidiendo mi valor por mí. Me dio algo mucho más valioso que el dinero. Me dio una prueba. La prueba de que había sobrevivido sin ellos. La prueba de que nunca fui el lastre que afirmaban que era. La prueba de que no necesitaba suplicar por un lugar en ninguna mesa nunca más. Mientras seguía conduciendo, la casa desapareció en mi espejo retrovisor. Y por primera vez en mi vida, no sentí que estuviera dejando algo atrás. Sentí que finalmente estaba avanzando en mis propios términos.